Señor concejal de festejos, amigas y amigos televidentes y de redes sociales, buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita cultural enmarcada dentro del programa de fomento de la Diputación Provincial de Sevilla. En esta ocasión degustaremos un acto relacionado con el flamenco y con uno de los artistas más trascendentales e influyentes en el auge y difusión de este arte tan andaluz y tan nuestro, al que llevó a todos los colectivos de la población. Y es que el flamenco de la segunda mitad del siglo XX no se puede entender sin el análisis detallado de la influencia de Francisco Moreno Galván, pintor, poeta, urbanista y animador sociocultural, entendiendo esta expresión en su más genuina, revolucionaria e importante acepción. El impulso de su pensamiento fue tan decisivo en la actualización del contenido y de las formas del flamenco de esta época que todavía se nos hace reciente y actual. Y si hablamos de la segunda mitad del siglo XX y de la importancia de Moreno Galván en el flamenco, no podemos obviar que una de las actividades culturales más importantes de nuestra localidad, el Festival Flamenco y la Semana Cultural de Actividades Flamencas, se sitúan precisamente en esa fecha y nacen con la impronta de sus letras y del cante de una de las gargantas que más declamó las letras de Moreno Galván, nuestro querido Miguel Vargas, de nacimiento morisco como su poeta, y paradeño de corazón y de adopción. También Francisco Moreno Galván, como no podía ser de otra manera, fue homenajeado en nuestro pueblo en la segunda edición de la Semana Cultural de Actividades Flamencas de Paradas en el año 1992, cuyo cierre no pudo ser más morisco al aunar en su bendito trébol los 4 representantes más significativos del cante de la Puebla de Cazalla. La propuesta flamenca de Moreno Galván se sustentaba en la búsqueda de lo esencial, adivinando esa fuente de los hondos por cuyas aguas navegaba una estética cercana a los cauces primitivos del flamenco, siendo precisamente su obra pictórica La fuente de los hondos, donde nos muestra el cante al trasluz de la sangre, los tuétanos, la pena y el duende. Asimismo, su espíritu inconformista ante la injusticia social lo llevó a posicionarse al otro lado de la intolerancia, la opresión, la dictadura, utilizando como armas sus letras reivindicativas como las del romance de Juan García o La Mariana. ¿Cuándo llegará el momento en que las agüitas vuelvan a sus cauces y las esquinas con sus nombres, ni reyes, ni roques, ni santos, ni frailes? Pero aunque tuve la suerte de acercarme a este arte enamorada de las letras de Francisco, que cantaba nuestro querido Miguel Vargas, no seré yo quien profundice en este tema, pues para ello tenemos hoy con nosotros a las personas más adecuadas y expertas. A través de la palabra, el cante y la guitarra, los artistas que hoy nos acompañan analizarán su obra poética, sus letras flamencas y su pensamiento sociopolítico, su obra pictórica, elementos sin los cuales no podríamos hacer un análisis exhaustivo de su obra poética y de sus letras flamencas. El espectáculo que hoy tendremos ocasión de disfrutar, Estética de los Hondos, tiene como eje central el contenido del libro del mismo título, escrito por Juan Diego Martín Cabeza, sobrino nieto de Francisco Moreno Galván, acompañado del fotógrafo y documentalista y artista polifacético Fidel Meneses, quien dirigió La fuente de los hondos, documental que repasa la obra del autor. Como cierre, escucharemos los cantes de Juan Meneses, tristemente fallecido el pasado 14 de julio de este año, que en gloria esté, y de Fernando María, que realizarán un recorrido por los principales palos del flamenco, volviendo a recordar letras de nuestro autor. Vaya desde aquí nuestro más cariñoso saludo para la esposa de Juan, María José, quien hoy ha tenido el elegante gesto de acompañarnos, con todos ustedes, la estética de los hondos.
buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Paradas por haber confiado y haber continuado con la programación de esta actividad, a pesar de las circunstancias. Porque, bueno, muchas veces lo más sencillo en estos casos es cancelar las actividades y bueno, han optado por esta cuestión de que la cultura es segura, de que se pueden seguir haciendo actividades culturales, que se deben seguir haciendo actividades culturales, en este caso también, y que yo creo que es importante no perder. Y si tenemos las posibilidades de que de otra forma, de alguna manera, a través de la televisión o con las nuevas tecnologías podemos llegar a la gente en Parada, pues es bueno que se sigan haciendo actividades y por eso, pues principalmente, quería dar las gracias. Esto es una presentación de un libro, es la presentación de un libro que es resultado de una tesis doctoral. Y venía pensando de camino desde mi casa, desde Utrera, que yo vivo en Utrera, venía pensando que este libro, le debe mucho a este sitio, a la Comarcal, le debe mucho también a Parada, porque aquí en el año 92 se hizo un homenaje a Francisco Moreno Galván en la segunda semana cultural de actividades flamencas. Y bueno, yo tenía 16 años en aquel tiempo, en el año 92, y para mí fue una forma de encontrarme con la figura de mi tío a través de Parada y de aquel homenaje tan bonito, tan entrañable que se le hizo en este pueblo. Fue una manera de yo conocer a Caballero Bonal, a José María Velázquez, a Fernando Montoro, también de conocer a alguien que también ha sido muy importante en mi vida para saber que se puede ser tan buen artista como buena persona, que fue el cantador de la Puebla y de aquí, Miguel Vargas. Y aquello yo creo que me empezó a abrir de alguna manera, por un lado, la afición y por otro lado, las ganas de empezar este proyecto. De alguna manera, yo creo que en ese año y en esas ganas y en esa forma tan bonita de hacer aquel homenaje, pues ya se empezaron a abrir muchas dudas y muchas certezas con respecto a mi tío abuelo, que Francisco Moreno Galván es mi tío abuelo. Pero esta presentación es muy atípica, porque todo parte, hicimos la presentación normal del libro en su momento, la típica presentación, pero a través de Fernando María, el tocador, el guitarrista que ha tocado antes la guitarra, pues tuvimos un encuentro en Morón de la Frontera, 4 amigos de la Puebla, que de alguna manera tenían mucho que ver con lo que se trata en el libro, con la estética de los hondos. Esos 4 amigos eran Fernando, era Fidel Meneses, que está aquí conmigo en la mesa, y era también Juan Meneses, que desgraciadamente pues, nos dejó, falleció en julio repentinamente y no pudimos llevar a cabo esta especie de gira que estamos haciendo por algunos pueblos de la provincia de Sevilla, no pudimos terminarla. Entonces pensamos que de alguna manera debíamos seguir adelante porque estos encuentros, estas presentaciones, servían también para reivindicar dentro de las figuras de nuestros tíos, de Francisco Moreno Galván, de José Meneses, que era tío de Fidel y de Juan, también debía y tenía que servir para reivindicar a Juan Meneses, al cantador Juan Meneses, a nuestro amigo Juan Meneses, porque representa muchas de las cosas de las que se trata el libro y de las que se trata la estética de los hondos. Y bueno, yo me gustaría que fuera su primo Fidel, quien os dijera unas palabras sobre Juan, para un poco enmarcar tanto su figura ausente como lo que él representa en esta idea de la estética de los hondos. Buenas tardes. Encantado de estar aquí y como ha dicho Juan Diego, una oportunidad de aprovechar las redes sociales, aprovechar las nuevas tecnologías para que la cultura siga presente en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pues esto es una apuesta esto es apostar sobre seguro, ¿no?
Juan Meneses, pues mi primo, era parte de todo esto, como bien ha dicho Juan Diego. Y bueno, como también ha comentado, pues desgraciadamente este verano, en el mes de julio, un buen día, pues nos quedamos sin él. Como parte que era del proyecto, pues bien decidimos continuar con él y reivindicar, pues a través de su figura, a través del testigo que cogió, de las maneras de las que se hizo, digamos, dueño en alguna forma, ¿no? Porque las cogió y después las interpretó y las realizó a su manera. Juan, pues, continuó con todo esto. Juan Diego, por favor. Sí. A ver, es normal. Además, pasa una cosa que cuando estábamos empezando a programar estos encuentros, uno de los sitios en los que tenía especial ilusión Juan, y lo recuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp, era Parada. O sea que de alguna manera para nosotros también era como, por lo personal, ya os digo que a nivel personal este pueblo, en muchas otras cosas, yo tengo muchos compañeros aquí de mis años algunos compañeros, no muchos, pero algunos compañeros buenos de mis años de facultad. Este pueblo significa cosas emocionantes para nosotros. Y bueno, y por supuesto esto que hacemos también significa mucho, por eso que decía, porque Juan se incluye, es que lo sentimos en estos momentos, en estos encuentros, en estos ratos que estamos echando en los pueblos, sentimos que está con nosotros, porque nosotros hicimos una cosa en Morón, fue la única vez que lo hicimos los cuatro, en Morón de la Frontera, y de alguna manera salpicamos con las actuaciones de ese día en Morón, pues, y ahora las pondremos algunos de esos momentos del cante de Juan que le cogió especialmente bien. Los vamos a ir poniendo en estas charlas porque ilustran muy bien lo que se trata de Francisco Moreno Galván. Si te parece, Fidel, pasamos. Bueno, como decía Juan Diego también, que mi primo sí que expresó su satisfacción por cuando salió la fecha de Parada, por venir aquí, ¿no? Porque para él fue una grandísima satisfacción eso mismo, ¿no? El poder estar aquí por el respeto, por el cariño que le sentía a este pueblo, que yo comparto también. También he tenido la oportunidad de vivir experiencias bastante gratas aquí en Parada, donde se me ha acogido siempre con muchísimo cariño. En fin, vamos a seguir con otras partes. Sí, si te parece, vamos a pasar un poco a hablar de Francisco Moreno Galván. Francisco Moreno Galván es un pintor, porque él se consideraba así y era su profesión principal y su formación era la de pintor, aunque en su vida hizo muchas otras cosas. Mucha gente lo conoce y le reconoce sobre todo la faceta de letrista flamenco, de las letras que escribió para Meneses o para Miguel Vargas o para Diego Clavel, pero él se consideraba ante todo pintor. Y en su pintura, algunas de las cuales irán viendo según vamos hablando, pues en su pintura se ve muy bien su idea, la idea que transmitió también en las letras y en el flamenco. Y es que la importancia de la tradición y en equilibrio siempre con la vanguardia, con la modernidad. Eso es fundamental en su obra. Los que le conocen más la faceta flamenca se dan cuenta de que por ejemplo, sus letras están cargadas de mucho respeto a nivel estilístico por los cantes antiguos. Sin embargo, las letras cantan y cuentan cosas sobre su tiempo. Son una reivindicación y un poco contra la dictadura en aquel tiempo. Pues eso también pasaba en la pintura. La pintura de Francisco Moreno Galván tiene mucha influencia picassiana,
pero también tiene mucha influencia velasqueña, mucha influencia de Goya, y eso es lo que él va desarrollando a lo largo de su vida y va asimilando en muchas otras facetas que luego veremos. Hay un documental que precisamente hizo Fidel, que me gustaría que comentara un poco el desarrollo, cómo se hizo, porque ahora ponemos como una especie de trozo de teaser o de tráiler de ese documental. Entonces, para que cuentes un poco cómo se elabora ese documental sobre Francisco Bueno Galván, que para mí también fue muy importante a la hora de atar cabos y de poner muchas cosas en orden en el libro. Entonces... Pues en mayo del año 2011 se estrenó el documental La Fuente de los Hondos, que aborda pues desde la parte más personal de Francisco, ¿no? A todas las vertientes artísticas, a todas las facetas artísticas que él desarrolló a lo largo de su vida, donde se habla de la pintura, donde se habla de las letras, donde se habla de la arquitectura principalmente, ¿no? Y también se tocan otros puntos que se incluyen en estos mismos apartados, ¿no? Este documental surge como pensábamos que era necesario rescatar la figura de Francisco, ¿no? Aunque nosotros la teníamos y la tenemos en nuestro pueblo, en la Puebla de Cazalla, la tenemos muy presente siempre, pero caíamos en la cuenta de que era una figura de una envergadura tan grande y con tanta importancia en una época del flamenco tan importante que fue en su desarrollo digamos los años 60, a partir de la segunda mitad de los 60, los 70, los 80, que pensábamos que quizás había caído un poco en el olvido, ¿no? Entonces, pues por eso mismo, para ponerlo en su sitio, ¿no? Y destacar y sobre todo también pensábamos que era necesario crear un documento, ya no solamente para proyectarlo, ¿no? Sino que todas esas entrevistas que se realizaron, que quedasen ahí en la sede de la Peña, en el archivo de la Peña, y que estuviese a disposición de cualquier otra persona que quisiera profundizar en la vida y en la obra de Francisco, ¿no? A través de los testimonios de todas las personas que participaron. No recuerdo ahora mismo el número exacto, pero fueron bastante más de 20, ¿no? Personas muy cercanas a Francisco que vivieron y que le conocieron en profundidad. Y así se realizó ese documental que por fortuna pues tuvimos la suerte, ¿no? de llevarlo a muchísimos puntos, entre ellos el Festival, por ejemplo, de Cine Europeo de Sevilla, quiero recordar, en Mont-de-Marsan, en Madrid, en varias ocasiones se ha proyectado en Madrid, aquí mismo en Paradas también se llegó a proyectar. En fin, es una fortuna, ¿no? Encontrarse, Juan Diego también, yo creo que es muy importante, sería importante para él hallar esa cantidad de entrevistas que seguramente te sirvieron para aclarar. Bueno, hay que decir que se titula La Fuente de los Hondos, que siempre se nos pasa, y luego hay que decir también que está en YouTube, o sea que aunque ahora veamos el tráiler, el documental se puede ver entero en YouTube poniendo La Fuente de los Hondos, y de verdad a mí me parece una buenísima introducción, además de ver un poco esas facetas, esas épocas, la época sevillana de Francisco Bueno Galván, la época madrileña, que es fundamental porque en Madrid en esos años 60, 70 allí se encuentran un montón de flamencos de distintos puntos de España, diría, sobre todo Andalucía, pero también de otros puntos de España, y esa afición cala, y esa nostalgia un poco de Andalucía cala en ellos de una manera muy especial. Y hablo a nivel artistas, pues Perico del Lunar, Rafael Romero, Pericón, Matrona, en fin, es la edad, pues digamos, de plata, digamos, del flamenco, y también a nivel intelectuales, pues Caballero Bonal, Fernando Quiñones, el mismo José María Velázquez, Francisco Bueno Galván, tantas personas y tantos andaluces que recalan allí en Madrid y que sienten a través de esa nostalgia esa necesidad de seguir haciendo cosas por el flamenco y con el flamenco, ¿no? Entonces, si os parece, vemos primero este tráiler y ahora continuamos nuestra charla.
Francisco era el segundo primero nació de María, después Francisco, después nací yo. Tenía sus geniecitos y había que reñirle mi madre o mi padre o lo que fuera, pero no tampoco. Mi abuela era la matriarca, digamos, era la que llevaba todo el peso de la familia. Y entonces confiaba ciegamente en que mi padre podía controlar un poco la tendencia a la dispersión de mi tío. Era un sasillo y se iba a escuchar los que cantaban en las tabernas. Con una personalidad tremendamente fuerte, muy fuerte. Un hombre con una cultura y una sensibilidad fuera de serie. Él era un hombre un poco escondidito, o sea que le gustaba esconderse. Si había bullilla de si, vamos, viva Francisco y las palmitas de ovación, le azoraban. Era un hombre del Renacimiento. Francisco, pues, tocaba todas las artes. ¿Cuáles eran las artes? La arquitectura, la escultura, la pintura y la poesía. De eso que le faltaba a Francisco. Nada. Por la cosa opresiva que él vivió en su juventud y él no pudo desarrollar plenamente su vida, ¿no? Eso él te lo decía. Te lo decía con mucha tristeza. Me da mucha pena por él y por toda la gente que no pudo ser libre, pero que su época más importante de creatividad haya tenido que estar agobiado por la dictadura, ¿no? Para tantas cosas, para lo personal y para lo artístico. Murió un poquito solo y murió sin él mismo darse cuenta de la grandeza del legado que nos deja. El drama para mí más grande, Francisco me lo dijo un día, ¿no? Cuando fuimos a París, volvimos y qué sé yo, tenía como la sensación de haber llegado tarde a la libertad. Bueno, decíamos antes que Francisco Manuel Galván para muchas personas era más conocido como letrista. Esa necesidad de escribir letras flamencas llegó prácticamente cuando Francisco se lleva a José Meneses, al jovencísimo José Meneses a Madrid, y le sale la oportunidad después de conseguir meterlo en Zambra, a trabajar en el tablao Zambra, le sale la oportunidad de hacer un disco. Lo primero que piensan es, bueno, que cantaban, qué letras hacían, tenían la posibilidad de hacer las letras clásicas tradicionales, pero deciden que no, que van a hacer, que tienen que cantar lo que son, lo que sienten, del sitio al que pertenecen, tienen que cantar sobre su tierra, sobre la Puebla en este caso. Entonces Francisco Manuel Galván hace la letra, una de las letras conocidas, que es la primera letra que escribe en el camino a Pamplona, en un viaje con Eduardo Carretero, pues escribe la letra: mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa de zapateros escarcito andamos todos. Y esa es la primera letra que escribe Francisco Manuel Galván para Meneses. Bueno, pues hablando claramente de la situación suya, de su casa. Mi padre y mi hermano Diego, su hermano Diego es mi padre, ¿no? Y yo creo que ciñéndose a algo tan de casa, de andar por casa, ¿no? De escribir la situación con tan poquísima en esos versos, con tan pocas palabras, pues definen claramente, ya no solamente no están hablando de lo que sucede en la casa de los Meneses, ¿no? Sino más bien yo creo que es algo universal, ¿no? Que es la situación que se estaba dando de las penurias y las dificultades con las que se vivían en aquella época, que se vivían en todas las casas mayoritariamente, ¿no? La Andalucía profunda, el carácter popular, el hacer de algo popular, elevarlo a los altares, ¿no? Hacerlo lo más universal posible, ¿no? Y así lo consiguieron, ¿no? Lo consiguió Francisco y lo consiguió José Meneses cantando esas letras, ¿no?
tratar lo popular y elevarlo de forma que cualquiera se pudiera identificar con esas letras, y ese fue uno de los grandes fuertes, creo yo, pienso, que por los que llegaron y calaron en todos los estratos sociales, en los más cultos, en los más populares, en todo. Mira, para que vean que no es hojana lo que decía de Parada, este es el librito que se editó aquí en Parada aquel año 92, y es precioso porque tiene algunos textos, tiene un texto de Joaquín Sáenz, y tiene también una selección que hizo Cristino Raya de La Puebla, que hizo de textos de Francisco Moreno Galván, de algunas letras y de pintura, ¿no? Y de pintura de Moreno Galván. Y un poco en la línea de lo que decía Fidel, una de las cosas que se me quedó grabada a mí y que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Fidel, es una cosa que escribió Moreno Galván y que les voy a leer. Dice: ya sé que con los problemas ajenos nos identificamos en el cante y los hacemos nuestros. Ya sé que la comunicación se establece no por lo que diga la letra, sino, y esto en el cante es esencial, por la forma de expresarlo, por la queja y por cómo se queja. Pero yo me he preguntado siempre y siempre me respondía la misma cosa. Una persona tendrá más posibilidades de transmitir una queja si a quien le duele es a él. Lo que hizo Francisco Moreno Galván era escribir las cosas que le dolían a Meneses en ese momento. O sea, tenía que escribir del rebusco porque José Meneses había tenido que ir a llevarle comida a su madre a la cárcel porque había estado rebuscando aceitunas. Porque sabía lo que era que Dios te valga si en la vereda sale la guardia. Sabía lo que era que te cogiera la Guardia Civil haciendo rebusco. Decía lo del cante de mi padre y mi hermano Diego, de las fatigas tan grandes, porque los cantaba especialmente, porque encontró un cantador que esa rabia que había acumulado durante años y años de fatiga la expresaba en el cante de una manera que no la expresaban otros cantadores, porque al que le dolía precisamente era él. Y con eso, con esas cosas tan concretas, con ese hablar de sitios muy concretos y de personas muy concretas de la Puebla, la gente se sentía identificada en otros sitios en España. Podía sentirse identificado un estudiante universitario en Madrid, alguien en Barcelona, un obrero en Galicia, se sentía identificado y todavía hay gente a la que no le gusta especialmente el flamenco, que recuerdan letras en concreto porque les llegaron, y les llegaron por esa manera de expresar de Meneses. Y por eso mismo crearon muchísima afición y acercaron a muchísimas personas que se identificaban pues con el mensaje, ¿no? Eso fue importantísimo, ¿no? Bueno, y ahí, de hecho, ya no solamente las figuras de las que estamos hablando, de Francisco y de José, pero consiguieron crear en su momento, digamos, una escuela bueno, atraer a otros artistas para que también se unieran a la causa, ¿no? Digamos, de la protesta, ¿no? El cante contestatario, ¿no? Como se le conocía, ¿no? O se le llegó a conocer, ¿no? Y lo consiguieron. Y calaron, como ya digo, en todos los tejidos, ¿no? Aquí entra un poco también lo que hemos hablado otras veces, de que todo eso se va decantando, parece que va pasando el tiempo, parece que los mensajes tienen que ser distintos, y parece que los jóvenes, cuando se trata de seleccionar o de elegir, los jóvenes, me refiero a los cantadores o los artistas jóvenes, los pocos que recurren a las letras de Moreno Galván o que lo conocen, son pocos pero son bastante importantes, y cada vez creo que son más, pues suelen recurrir a letras más dulces, menos contestatarias. Y precisamente lo que pasó en Morón a mí me conmovió mucho, que es que cuando llegó la hora de cantar, por ejemplo, la Mariana, Juan eligió una Mariana que no es la Mariana que suelen escoger los jóvenes, una Mariana mucho más liviana, digamos, y mucho más dulce, romántica, que es la Mariana que cantaba Meneses de Cuando tu madre te llame, en torno a la puerta, que suene la llave y déjala abierta. No es esa Mariana la que escogió Juan, es una Mariana
que si se ve desde el punto de vista de hoy en día, tiene mucho más que ver con lo que está pasando hoy en día. Es una Mariana escrita hace muchísimos años, hace muchos años en un contexto de dictadura y en un contexto muy, muy concreto. Sin embargo, si Juan supo hacer una interpretación y supo captar que esa Mariana hacía falta, porque Juan, yo creo que mantenía viva esa idea de la rebeldía y esa idea de la rabia en el cante. Y eso se puede ver en el vídeo que pondremos a continuación. Si os parece, leo la Mariana antes de ponerla, para que luego os suene cuando la estéis escuchando en el vídeo. ¿Cuándo llegará el momento que las agüitas vuelvan a sus cauces, las esquinas con sus nombres, ni reyes, ni roques, ni santos, ni frailes? Borrico de noria, vuelta y más vueltas este borrico ciego, pero no deja la orilla, mare de mi alma, del río revuelto. Ya las tormentas pasaron, las torrenteras están como lagunas, serenas, lagunas, y siguen pescando. Tú no pierdas, hermano, la esperanza, que el mañana llegará, que donde hubo candela, rescordito quea y humo saldrá. Vamos a escuchar la Mariana de cantar por Juan. Cuando llegará el momento que las agüitas vuelvan a su cauce, ay, las esquinas con su nombre, ni reyes, ni roques, ni santos, ni frailes, ni nada. Borrico de noria, vuelta y más vuelta este borriquito ciego, ay, pero no deja la orilla, mare de mi alma, del río revuelto a la Dinaí. Ya las tormentas pasaron, las torrenteras están como laguna, serena laguna, y siguen pecando. Tú no pierdas, hermano, la esperanza, que el mañana llegará, que ande hubo candela, recordito que y humo saldrá.
Bueno, para terminar, nos gustaría hacer una especie de reflexión también en torno a esta idea de la estética de los hondos. Ya hemos presentado la parte de pintura y de las letras flamencas, y la idea de la estética de los hondos es una idea estética, en este caso, que yo creo que es la que más ha calado en el pueblo, en la Puebla de Cazalla, a muchos niveles. Porque Francisco, cuando llega la transición, cuando muere Franco, vuelve al pueblo y se hace concejal de cultura. Y tiene mucha influencia a muchos niveles, pero sobre todo con una idea siempre en la cabeza, que es mantener la cultura popular en la Puebla. Entonces, una de las cosas en las que hace mucho hincapié es en el urbanismo, en no perder la esencia de lo que es un pueblo. Claro, con aquellas barbaridades que se hizo en muchos pueblos andaluces, perder la blancura de su fachada y de perder pues el hierro forjado, el ladrillo árabe, muchas veces, la teja, pues estas cosas él hizo mucho hincapié en que no se perdieran. Y es una de las facetas a las que se dedicó mucho a partir de los años 80. Ya menos las letras, ya menos la pintura también, pero sobre todo esta idea de la cultura popular es la fundamental. Y de alguna manera, pues, otra obra suya es La Reunión de Cante, una obra que continúa hoy viva, de alguna manera, en la Puebla, ¿no? Claro. La Reunión de Cante, bueno, tenían desde un primer momento, hay que decir que, desde un primer momento Francisco no era muy partidario de su organización, pero bueno, un grupo de amigos y José Meneses, insistiendo también, pues decidieron ponerla en pie, ¿no? Pero decidieron hacer algo, digamos, que igualmente, ¿no? Que elevase el flamenco, digamos, a la misma categoría que podía llegar a gozar la música culta, ¿no? Y música clásica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y así dispusieron, pues, un tipo de organización, una estética en el escenario y un rigor a la hora de llevar a cabo el desarrollo de la reunión, la presencia de los artistas en el escenario. Lo cuidaban todo, cuidando todos los detalles, e incluso impregnando la reunión ya no solamente de los artistas que intervenían en ella, sino rodearlos de la cultura de la época, ¿no? Porque a la Puebla de Cazalla acudieron, si no llega a ser por Francisco, por José María, por todo el mundo cultural que giraba, y todas las personas de la cultura de las que se rodeaban, pues todos ellos fueron partícipes, digamos, en cierto modo, de darle y otorgarle ese carácter de sobrio y de rigor, ¿no? a la reunión de Cantes Hondos. Creo que lo hicieron, creo que fue, digamos, como una especie de culminación, ¿no? La puesta de largo de la reunión de Cantes Hondos, y respondiendo a todo ese concepto estético de los hondos que se había forjado previamente Francisco y había proyectado en José y en la pintura y en todo, y ahí se concentraba y se dio cita. Una de las personas que lo convence es Isabelita Carretero, es Isabel Roldán García, que era la mujer de Eduardo Carretero, el escultor, que era sobrina de Federico García Lorca. Está muy mitificada aquella reunión en una casa que tenían en Fuengirola, en la que hablan todos y le convencen a Francisco de llevar a cabo la reunión. Yo creo que ese vínculo de Isabel Roldán García, que era sobrina de Lorca, de alguna manera le impulsa porque esa idea de los hondos, esa idea de la estética de los hondos, viene del concurso de Cantes Hondos, está directísimamente relacionada con el concurso de Cantes Hondos de Granada, del año 22. Pronto vamos a cumplir 100 años de aquel concurso, que también fue marca un punto de inflexión en el flamenco,
por una idea, equivocada o no, de recuperación de las honduras del flamenco, de una pureza que tenían tanto Falla como Lorca en la cabeza, de una imagen del flamenco que quizá en ese momento no fuera real, estando pues Pastora, estando Manuel Torres, estando Chacón, tantos cantadores de aquel tiempo. Sin embargo, sirvió para descubrir a un viejo cantador, el Tenaza, y a un jovencísimo, a un joven niño, un chaval de 9 años que se llamaba Manolo Caracol, y que fue Manolo Caracol luego, pero bueno, entonces era un chiquillo y que resultó premiado también. Esa idea de aglutinar los hondos, los flamencos, con los músicos contemporáneos de la época, con pintores, aquel cartel, y la importancia de la cartelería también viene de ahí. El cartel de Manuel Ángel Ortiz, ese cartel cubista, expresionista tan bonito, pues eso lo recupera Francisco Moreno Galván, y ahí va haciendo ver, va recuperando la idea de que el flamenco no es solo cante, toque, guitarra, que el flamenco es una liturgia, un momento de comunión con el público, en el que el silencio es fundamental, en el que los olores, traer las plantas aromáticas de la sierra es fundamental, en el que la puntualidad es fundamental, en el que una serie de cosas se convierte en una especie de rito, en el que todas estas cosas son parte fundamental en esa idea. Y también los carteles, la cartelería de la Puebla, una cartelería llena de pintura expresionista, de cosas abstractas, se asimila por parte del pueblo perfectamente, porque en aquel tiempo llegan poetas contemporáneos, llegan pintores contemporáneos, llegan a la Puebla a finales de los 60, principios de los 70, mucha gente aficionada, vinculada al arte contemporáneo, pero que se siente totalmente identificado con esa estética. Y hoy en día pues todavía tenemos esa idea de alguna manera más o menos inculcada en el pueblo, ¿no? Sí, claramente que el desarrollo, yo creo que afortunadamente las nuevas generaciones que hay en la Puebla, bueno, yo por mi trabajo como fotógrafo he recorrido muchísimos festivales de toda la geografía andaluza y bueno, y fuera de Andalucía e incluso de España, ¿no? Y entonces, bueno, sé más o menos el tema, cómo funciona un poco todo el tema este. Y sí que veo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende del Festival de la Puebla de Cazalla es la cantidad de gente joven que se aproxima, cómo sigue calando, cómo sigue teniendo esas raíces y esos cimientos que se pusieron en su momento, pues siguen firmes, ¿no? Como las columnas de Hércules, como el cante que hacía, ¿no?, mi tío, ¿no? Y es de agradecer, porque la verdad que muchas veces nos vamos a festivales que en toda la geografía andaluza y es un poco triste, ¿no?, ver que hay poca juventud que se aproxime. Son muy contados los festivales en los que verdaderamente la huella de los hondos sigue interesando a la juventud, ¿no?, que tienen que ser los que tomen el relevo de la responsabilidad de llevarlo adelante y de defender un legado cultural, ¿no? Había una cosita que cuando tú estabas hablando con respecto al tema de la estética, que yo cuando vemos la arquitectura y las intervenciones arquitectónicas en las que participó Francisco, ¿no?, el desarrollo, la idea del urbanismo que tenía, me recuerda mucho a la arquitectura que se menciona, por ejemplo, en la obra dramática de Federico García Lorca. Los olores, los espacios, el blanco, todo eso se da en la obra de Federico García Lorca y viene nada más que hacer referencia a eso que hablábamos anteriormente también, los pueblos de la Andalucía profunda, del interior, ¿no? Esa idea, por ejemplo, la idea de los hondos de Lorca, a mi tío le llega a través de un escultor amigo de mi otro tío, muy amigo de mi otro tío, de José María Moreno Galván, que es Oteiza.
Oteiza se va a Latinoamérica un tiempo y Oteiza desarrolla en Latinoamérica una idea de los hondos que tiene que ver, que tiene mucha influencia de Lorca. Cuando mi tío en Madrid conoce a Oteiza, claro, es que en Madrid con la distancia es cuando realmente ellos ven bien cuál es la esencia un poco de la idea de lo popular, de esa arquitectura popular. Empiezan a ver, bueno, es que esto es precioso y esto está hecho, no un molino de aceite, esto no está hecho por arquitectos, esto está hecho por artesanos, por albañiles que saben exactamente cómo tienen que hacer las cosas, el hierro forjado, le dan valor y le dan la importancia que tiene pues a eso, a un buen herrero, a una persona que hace una veleta, y esas cosas son las que rescata durante toda su vida. Las estuvo rescatando en el barrio, en el rastro, perdón, en el mercadillo de las ferias. Su casa era un almacén de cosas antiguas, de cerámica popular. Se da cuenta de lo importante que es eso. Y eso, por supuesto, en Lorca también estaba. Pero tienen que poner distancia, tienen que irse, en este caso, trabajó con Oteiza en Aránzazu, en aquella basílica de Aránzazu, donde se dan cuenta exactamente y donde hacen una mirada a esa idea de lo popular en Andalucía. Buscando la perspectiva. Claro, te tienes que alejar un poco y buscar un poco de perspectiva para darte cuenta de las cosas. Cuando estás dentro de ellas, si se hubiera quedado en la Puebla, o incluso si se hubiera quedado en Sevilla, también Pepe, también Meneses, no hubieran sido lo mismo, no hubieran sido. En este caso, Madrid y la importancia de Madrid en el flamenco, hay que reivindicarla también por eso, ¿no? Por lo importante que fue en esos sentidos también. Claro, el carácter cosmopolita, digamos, de ciudad, que donde la cultura verdaderamente estaba tenía mucho más peso, y todos ellos, ya ves, con la cantidad de de artistas que se relacionaban, ¿no? Estamos hablando de Gala, estamos hablando de muchísimos, ¿no? De pintores como Millares, había un abanico tan amplio del que se nutrieron, que eso jugó un papel decisivo, fundamental, a la hora del desarrollo de ese concepto, ¿no? De los hondos, ¿no? En esa idea, uno de los, digamos, de las obras fundamentales a nivel poético, a nivel de letra, y en un momento muy concreto, es el romance de Juan García. Que tiene la analogía del cuadro de la... Exactamente, que yo creo que es a la letra o a la poesía flamenca lo que la fuente de los hondos es como pintura en Francisco Bueno Galván. Y el romance de Juan García es un cante por martinetes que Francisco escribe, que en este caso, después de escribir, casi todas las letras tenían alguna referencia a una persona en concreto o a un lugar en concreto. En esta no, este Juan García, en este caso no es nadie. Parece ser que hay un bandolero de Osuna al que también se le hicieron algunas letras y algunos romances en el 19, puede ser que lo cogiera de ahí, pero en principio no se refiere a nadie en concreto ese Juan García. Y sin embargo esa letra ha servido para mucha gente aficionarse al flamenco, para mucha gente llegar a Meneses, para mucha gente llegar a Francisco Bueno Galván. Y con un cante tan duro, digamos. Es curioso que tantísima gente entrase en el flamenco a través de ese cante tan duro, ¿no? Sí. Hay otro cante que ahora me estoy acordando también, que la gente recuerda mucho, otra letra, que es Señor que vas a caballo y no da los buenos días, si el caballo cojeara otro gallo cantaría. Hay un vídeo de YouTube que también les invito a verlo, que está hecho en un festival de Morón. Si se pone José Meneses Diego del Gastor, porque el que toca la guitarra es Diego del Gastor por tiento, y canta esa letra. Pero con respecto al romance, como los círculos tienden al final a cerrarse, hay una cosa muy bonita, que es que la asociación de
de familiares de víctimas de desaparecidos en la Puebla, de asesinados por los fusilamientos en la Guerra Civil, se llama Asociación de Víctimas Romance de Juan García, que eso a mí me parece que cierra de alguna manera el círculo. Si la tumba de Machado en Collioure, de Antonio Machado en Collioure, representa para mucha gente, para muchos familiares que vieron que no pudieron ya encontrar más a sus abuelos, a sus tíos, que al desaparecer, al pasar la frontera en el exilio, al huir de España, y esa tumba representa para muchos pues ese lugar donde hay por lo menos un poeta, alguien que está ahí, pues yo creo que en la Puebla también el romance de Juan García representa eso de alguna manera. Yo creo que en cierto modo Francisco, si lo hubiese visto eso, se hubiese sentido bastante orgulloso, ¿no? Porque digamos que una obra, una letra de flamenco alcanza el nivel de lo popular, que en cierto modo creo, desde mi punto de vista, por el conocimiento que tengo, era lo que él, digamos, pensaba y proyectaba, ¿no?, en su obra, que llegase a ser popular y que, digamos, en cierto modo pasase a ser anónima. Le daría igual que no se recordase que esa letra fuese suya, que un cante en concreto con una letra, sino que pasase al dominio popular. Claro. Eso sería el culmen de... Y yo creo que muchas está, esa cosa de preguntarle oye, ¿sabe usted de quién es esa letra? Que eso le llegó a pasar, ¿no? Preguntarle a alguien, ¿sabe usted de quién es? No, esa letra es muy antigua, esa letra la cantaba ya mi madre y mi abuelo. No, bueno, vale. Pero eso le hacía a él bastante ilusión cuando le pasaba. Si les parece, ya para terminar, voy a leerle la letra del romance de Juan García, lo vamos a escuchar en la voz de Juan Meneses, que también la hizo en Morón. Ya les digo que la elección de ese día de los cantes que hizo fue muy certera, y eso que no lo hablamos, que él llevaba sus 4 o 5 cantes pensados y estaba perfecto. Y antes de escucharlo, bueno, pues eso, darles las gracias a todos por estar ahí, donde estén. y nada, hasta otra, que ha sido un placer y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue sentenciado Juan García a golpes de mosquetón. Primera noche de agosto sin jueces ni defensor. No era por mío su llanto, porque llorando salió. Lloraba porque dejaba lo que en su casa dejó. Lo sacaron amarrado y amarradito quedó, a 2 pasos del camino, en el camino a Morón. Así murió Juan García. Testamento no escribió, pero lo que Juan dejaba, el pueblo lo recogió. Dije verdad, como lo que yo dije era verdad, y como la verdad dolía, me mandaron a callar. Muchas gracias.
decía Juan García, pedimos que todo primera no se da voto sin juez, ser mi defensor. No era por miedo su llanto, porque llorando salió, lloraba porque dejaba lo que en su casa dejó. Ay, lo sacaron y amarradito a dos pasos de camino, y en el camino y así murió Juan García. Testamento no escribió, así murió Juan García. Testamento no escribió, pero lo que Juan dejaba, ay, el pueblo la recogió.